Es verdad que cualquier ser humano que pise la tierra tuvo un padre con el que posiblemente de pequeño tuvo diferencias. ¿Hasta dónde los conflictos que vivimos con nuestro padre en la infancia, en la adolescencia, pueden tener todavía repercusiones que no son evidentes en la vida de un adulto? De hecho, ¿cómo saber si todavía tengo algo pendiente que resolver? Porque aunque según yo creo he trascendido la relación y el conflicto con papá, pues podría haber por allí algo que me está esperando. ¿Hasta dónde es cierto, que la abundancia está vinculada cuando se ven aprietos con conflictos con el padre? Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la situación geográfica y emocional en la que te encuentres. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y el día de hoy quiero agradecerte la oportunidad que me das de entrar a tu vida por espacio de los próximos minutos, porque si el tema ha llamado tu atención, segura estoy que allí hay algo que posiblemente esté pendiente de solución. Y como buena arqueóloga emocional, es mi deseo y de hecho mi misión, ayudarte hoy a ir más profundo hasta que puedas encontrar qué es lo que se necesita para resolver de raíz tus conflictos. He pensado en organizar este podcast en tres partes. La primera, en la que quiero hablarte del simbolismo que de manera inconsciente y milenariamente hemos asociado con la figura del padre. Número dos, teniendo esa referencia de símbolos y significados, quiero que me acompañes a través de la historia de tres personas que me permiten entregar sus historias al cambiar el nombre y mantener su identidad para ellos, pero sobre todo que nos dan un referente de aspectos o situaciones que parecerían conflictos cotidianos, pero que muchas veces pueden llevarnos a reconectar con lo que se quedó abierto, o situaciones de vida que no se dan cualquier día, pero que al ser extremas y fuertes nos invitan y nos dan como un gran llamado a ir atrás. Y número tres, yo te voy a ir presentando la secuencia de estas historias justo como si estuviera conduciendo una sesión terapéutica contigo. ¿Para qué? Para que puedas descubrir la historia detrás de tu historia, para que puedas entender cómo liberar esas tensiones que muchas veces se quedan atrapadas en el tiempo y para que puedas cambiar conclusiones en forma consciente, pero también no consciente si hubo algo que quedara allí pendiente. Vámonos inmediatamente a la primera parte. ¿Qué significa la figura del padre? ¿Cuáles son los posibles significados de los que debo estar atento? Porque si los entiendo, me van a hablar de conflictos que debo resolver. Bueno, pues en primer lugar, hoy vamos a hablar del padre como la autoridad. Número uno, padre, el que autoriza, la autoridad. Número dos, padre, el que hace su voluntad. Número tres, padre, el que es dador, el que es creador. Entonces, padre abundante y amoroso, que es el número tres. Número cuatro, padre que perdona y me perdona, así como yo perdono a otros. Y número cinco, padre que me libra del mal y de las tentaciones al establecer límites sanos. Habiendo dicho esto, quiero preguntarte, primer test o prueba del día de hoy, ¿hasta dónde tú, si fueras tu propio padre, te autorizas, haces tu voluntad y te das lo que te mereces con un sentido de abundancia? ¿Hasta dónde te perdonas y hasta dónde te libras de mal
estableciendo límites sanos, porque cuando muchas veces les planteo a algunas personas estas preguntas, inmediatamente me dicen, Maru, ya empezamos mal, porque no siempre me autorizo lo que me merezco, porque no siempre establezco límites sanos, porque no siempre hago mi voluntad y porque muchas veces en lugar de perdonar, voy dejando zonas acordonadas en mi vida por las que no quiero volver a pasar. Bueno, ¿cómo le hacemos para navegar del significado amplio que estos 5 atributos nos entrega a eventos más específicos que podrían estar ocurriendo en la vida de una persona? Esta semana alguien me preguntaba, Maru, yo he tenido conflictos severos con mi padre y ¿cómo puedo saber cuáles son los problemas físicos o enfermedades que podrían estar típicamente relacionados con estos conflictos? Bien, hay respuesta para la pregunta y una respuesta muy directa, porque en términos de biodescodificación se reconocen algunas zonas del cuerpo y algunos padecimientos particulares como los típicos que revelan conflictos con el padre. Me refiero, por ejemplo, a conflictos que se desenvuelven a nivel cabeza o cabello, por ejemplo, la alopecia, que nos revelaría conflictos de separación con alguna figura o autoridad que no me reconoce intelectualmente, por ejemplo. Asimismo, sabemos de conflictos de alergias que desde luego revelarán la posibilidad de un problema con el padre, como podrían ser las alergias al gluten, el gluten que se asocia a su vez con la figura del padre, o los conflictos con el sol que pueden llegar a una máxima expresión, por ejemplo, en el lupus, que nos habla de conflictos de separación que se viven de manera intensa con el padre, a quien la persona ama, admira, pero quien al mismo tiempo le implica un rigor o una dirección que es contraria a la que ella podría desear. Asimismo, sabemos de conflictos con el padre, como esos que se pueden dejar ver detrás de la enfermedad de Parkinson, cuando me puede que no puedo. Por ejemplo, huir o confrontar al padre, cuando me puede que no puedo ayudar a otros y cuando me puede que no puedo, por ejemplo, hablar lo que desearía expresar. Sabemos de algunos otros conflictos en la relación con el padre que se pueden manifestar, por ejemplo, en las adicciones, como lo sería el alcohol, que nos habla de un conflicto de separación de la figura del padre a quien me gustaría regresar o acceder a través de la figura de la madre. Ni qué decir de la asfixia, la arritmia, la bradicardia, el bruxismo, por solo citar algunos ejemplos de una amplia colección. ¿Cómo le hago en particular ya teniendo este panorama así para saber si, por ejemplo, hay conflictos que yo estoy viviendo que verdaderamente no se ve que tengan que ver con papá, pero que en el fondo tienen todo que ver con él? Como podría alguien decirme, Maru, yo tengo conflictos de rechazo y sé que empezaron, por ejemplo, con papá o de traición y sé que allí también hay algo que me liga a ellos. Bueno, pues en arqueología emocional te queremos presentar una secuencia sistemática, un método para que al ir avanzando en tu propio proceso de descubrimiento, tengas pasos muy claros como los que en su momento esta semana compartí con las 3 personas de las que te quiero hoy hablar. Hoy te voy a hablar de un caso en el que la persona se presenta, es el caso o la historia de a quien llamaremos hoy Pepe. Y Pepe lo que nos va a plantear es la historia de alguien que dice, sé que tuve una fuerte separación del padre, ahí por mi adolescencia, me han sugerido que me reconcilie con él y yo digo que ya lo dejé ahí resuelto, así que no sé si eso es o no cierto. ¿Cómo le hacemos cuando hay una sospecha por algo que se vivió y claramente tuvo un reclamo pasado a la autoridad o al padre?
Caso número 1. Caso número 2, nos vamos a mover a la historia de Coral. Caso en el que hay un conflicto actual con la autoridad. Y caso número 3, me voy a ir a la historia de Flora, en el que el conflicto no es con la autoridad de otros, sino cómo le hago para retomar mi autoridad cuando quizá algunos que conecten con el podcast se encuentren como Flora en un proceso de separación. Así que 3 historias, una en el pasado, aparentemente sin repercusiones actuales, pero la persona pregunta, ¿tengo o no un problema vigente? Número 2, problemas actuales con la autoridad. Y número 3, problemas actuales con mi autoridad. Conforme voy explicando estos casos, me gustaría invitarte para que vayas planteando tu propia situación. Caso número 1, la historia de Pepe. ¿Dónde se anida el conflicto que él vive con su padre? Pues resulta que cuando Pepe tiene 18 años, después de que su padre le había ayudado económicamente a mantenerse, recibe la noticia que su padre ya no lo puede apoyar económicamente para estudiar, justo cuando él está a punto de entrar a la universidad. Y para Pepe esto se vive como un fuerte shock y desde luego algo que va más allá de lo que él esperaba, un conflicto que tiene las 4 características de las que muchas veces hablamos en enfermedades, pero que se queda a nivel emocional. ¿Por qué conflicto? Porque es algo que no vio venir, no estaba preparado, algo que es dramático, algo que de alguna manera no tiene solución y que vive en su interior en soledad. Porque ¿cómo lo puede resolver si su mamá apenas tiene para salir adelante ahora que se separó de su papá? Y su papá, que se volvió a casar, tiene 3 hijos a los que tiene que impulsar. Conclusión, el padre de Pepe no le puede dar el sustento económico a sus 18 años porque les tiene que dar ese dinero a otros. Pepe reconoce que en su momento fue fuerte, que de hecho, sin embargo, a raíz de eso, él surgió, él emergió, él aprendió a ganarse la vida y al día de hoy me dice con orgullo, agradezco que eso haya pasado porque al haber ocurrido en mi vida, esto hizo que mi padre hiciera que yo empezara a volar y a ejercitar mis propias alas, es decir, este evento me fortaleció. Pero trae la duda y dice, ¿será que hay algo pendiente? Y por mismo motivo entonces quiero invitarte a hacer lo que él hizo en un primer momento. Lo que vamos a hacer es que tomes una hoja de papel, ayúdame por favor, para que pongas no en tu mente, sino fuera de tu cuerpo, un reclamo. Es decir, dada la oportunidad de externar, de alzar mi voz, de decirle a papá aquello que a mí me lastimó, que no me gustó y que a lo mejor en su momento no se lo pude decir, ¿qué le habría de reclamar? Pongo aquí el reclamo. Ya clara de que es posible que cuando digo que escribas un reclamo, me digas lo mismo que me dijo en su momento Pepe, no como que reclamo. Yo no tengo ningún reclamo, ya te dije que yo hice las paces. Bien, si no te gusta la palabra reclamo, porque culturalmente además muchos hemos sido educados a que a los padres se les honra, se les respeta, nunca se les contradice y es perfectamente entendible. Lo que quiero hoy decirte es que para nosotros en arqueología emocional, reclamar no significa sacar y aventar un conflicto a otro. El verdadero acto de reclamar para nosotros significa dejar afuera lo que adentro me está taladrando la cabeza y posiblemente el corazón, a fin de que pueda ver y tomar distancia de esa frase o esa oración, de ese pensamiento o significado que es el que me está lastimando. El verdadero arte de reclamar en este sentido significa poner a distancia lo que dada la oportunidad yo le habría de decir a otro, no para reclamar a él, sino para retomar aspectos propios. En este sentido, ¿qué habrías de reclamar? Y si como Pepe me dices yo no tengo nada que reclamar, quiero invitarte a darle una aproximación distinta.
pero que nos va a llevar al mismo lugar. ¿Cuál fue la realidad? Como me dijo Pepe, Maru, aquí no hay nada que reclamar, solo una realidad. Quiero que le pongamos así, entre comillas, realidad, porque determina la percepción que tuve de algo que en algún momento me causó estragos. Bueno, pues si no hay reclamo, ¿cuál fue la realidad que te lastimó? ¿Cuál fue la fricción? ¿Cómo describirías ese conflicto que en algún momento te tomó por sorpresa, que no te gustó, que no encontraste cómo solucionar o que te hizo llegar a conclusiones tajantes, como cuando el papá regaña al hijo cuando llega a casa con el auto a toda velocidad, con el volumen alto y deja la luz prendida y el hijo dice: yo nunca me voy a dejar ser mantenido ni por ti ni por nadie. Y establece una decisión mega tajante, no porque no querramos que el hijo sea autosuficiente, sino porque está ejerciendo una acción tajante. Y quizás no es que sea mantenido, pero durante los estudios yo sí quisiera tener una beca. Bien. ¿Cuál es el reclamo o la realidad que te lleva a un conflicto con papá? Puede ser que este conflicto, en tu caso, haya comenzado incluso antes de nacer, como me lo dice alguien cuando me cuenta que en realidad su relación con el padre se conflictó cuando ni siquiera había pisado la tierra porque el padre dejó a su madre. ¿Cuál es el nombre de tu conflicto? Y me interesaría que me lo des en una frase a dos partes. Mi conflicto es, o la realidad de fricción fue, lo que generó una separación del padre fue, separación física o emocional. Fue esto porque. Mi reclamo es este porque. En el ejemplo de Pepe que estamos usando para iniciar, él nos dice: mi reclamo no existe, pero la realidad es que papá no me pudo dar a mí porque tenía que darle a otros. ¿Cómo queda tu frase a dos párrafos? Esto ocurrió porque. Bueno, imagino que lo tienes. Y si no, tienes la grabación y puedes repetir esto las veces que lo necesites. La segunda pregunta que yo le hice a Pepe y te hago a ti es: ¿de qué manera esto que viviste con papá, a su vez tú lo pudiste repetir? O sea, el padre no me dio porque le tuvo que dar a otros. Entonces yo se lo pregunto a Pepe y me dice: no, 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 eso ni se te ocurra pensarlo. Y para ejemplificar este diálogo que tuve con Pepe, quiero emplear este elemento didáctico. En el sentido que él me dice: imagínate que esto representa el padre que se ausentó, este blanco, el padre no estuvo, es decir, la autoridad, si tú dices que es el que provee y que es el que da, a mí no me dio, porque le tuvo que dar a otros. Entonces, esa realidad la vamos a poner en este extremo de algo que representará la cualidad o atributo que estuvo ausente y que yo reclamo. Y lo que me dice él es: no hay aquí ninguna repetición, en el sentido que justo para que esto no pasara, yo cuando tuve hijos me fui al otro extremo. Es decir, yo me aseguré de darle a mis hijos absolutamente todo y más de lo que ellos necesitaran. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu caso? Si el reclamo a papá está aquí, quiero que me ayudes a identificar si en tu vida tú has repetido esto mismo contigo mismo quizás o con los otros, o si te fuiste al otro extremo de eso que reclamas. En este sentido, aun cuando te hubieras ido al otro extremo, yo digo que se trata de un mismo conflicto vivido en tonalidades distintas. De todas maneras, esta es, en nuestro caso, un marcador de color verde, y digo que es el mismo conflicto vivido en sus posiciones extremas. ¿Por qué? Porque si bien Pepe me manifiesta que para que él no le pasara a sus hijos lo que él vivió con papá, se fue al otro extremo, es decir, sobredar en abundancia lo que necesitaban y más, la vida sorprendió a Pepe
en un momento en el que él creía que esta solución extremo resolvía la carencia que él había sentido de pequeño. ¿Qué es lo que pasó en la historia de Pepe y que muchas veces ocurre? O bien porque nos quedamos en la misma conducta tajante o porque nos vamos justo al otro lado. Pues ocurre que la vida lo sorprende, es decir, es como si el destino le tuviera una cita absolutamente imprevista, porque Pepe tiene un negocio y fue un empresario súper exitoso que alcanzó niveles que ni él mismo imaginaba. Pero en un giro inesperado, digo, del destino, su negocio quiebra sin que él pueda hacer nada para resolverlo. Momento en el que curiosamente sus hijos están cursando estudios universitarios. Y entonces, en ese momento en el que él daba a manos llenas todo lo que le llegaba para satisfacer las necesidades de los pequeños universitarios, por cierto, mayores de edad, como él cuando su padre le deja de dar, vuelven a repetir la vivencia que él tuvo a pesar de que justo quería evitarla. Es decir, como tantas veces queriendo evitar el sufrimiento de nuestros hijos, queremos evitarles conocer el sentido más profundo de lo que significa una vida en la que habrá momentos altos y bajos, y la importancia de saberse reconocer arriba y abajo para llamar a ese poder y fuego interior que me permita recordar que yo soy la autoridad y que me dé el visto bueno para resolver cualquier desafío. En este sentido, la historia que ocurre, que lo toma por sorpresa, hace que eventualmente, aunque él ha querido evitarlo, fíjate que cae en el mismo conflicto de su padre. Y alguien dirá, no como el mismo, si su papá le dejó de dar y él quiso dar y dio hasta el final. Bueno, te cuento cómo acabó la historia y voy a la forma en la que encontramos, o yo llego a la conclusión de por qué es un mismo tono. Vamos a ver si tú puedes llegar al mismo tipo de conclusión, no solo con Pepe, sino con tu historia. Pues resulta que estando en la quiebra, la esposa de Pepe, que había vivido la abundancia con él por tantos años, le dice, ya no quiero vivir más contigo. Tu único rol como padre era ser proveedor. Ese es el significado que tiene su ex mujer. Y como ya no provees, entonces te vas. Con la separación, Pepe, al firmar el divorcio, toma una decisión. Y esa decisión, aún con el deseo que no les falte nada, aunque él no tiene en ese momento más nada que el patrimonio que crearon, decide dejar la casa que tenía a nombre de sus hijos. Es decir, que él es el padre que no se puede dar por darles a los demás. Y digo, no se puede dar lo esencial, porque en aquella hecatombe se queda prácticamente sin nada. Estudiemos de regreso este ejemplo cuando contrastamos lo que pasa en la vida de Pepe cuando el padre le deja de dar por darle a otros. Y ahora, en esta última escena que te he contado, él se deja de dar por darle a otros. ¿Por qué digo yo que es un mismo plumón, que es un mismo conflicto que tiene una misma tonalidad, aunque él quiso para resolverlo acudir a otro extremo y tampoco encontró allí lo que él esperaba? Si lo primero que ocurre en tu vida, el conflicto inicial con el padre, el conflicto que motiva tu reclamo, tu incomodidad o lo que te lastima y generó fricción o separación, en lugar de ponerlo como la frase de reclamo con la que empezamos, en lugar de decir, Padre, yo estoy enojada contigo porque tú no me diste. En el caso de él, tú no me diste por darle a otros. Lo que yo te voy a pedir es que me ayudes a convertir tu reclamo a otros en una frase propia. Es decir, tú no me diste.
Tú que eres el padre, fíjate esto que te quiero decir que es tan relevante. Vas a ser como un personaje que viene a ayudarme para resolver mis propias necesidades no resueltas que proyecto en ti como padre. ¿Qué significa? Mis necesidades no resueltas que proyecto en otros, particularmente hoy cuando hablamos del padre. Bueno, pues si el reclamo era papá no me dio a mí por darme a los otros, yo voy a cambiar papá y voy a decir yo. Yo no me doy por darle a los otros. Fíjate cómo esta frase, papá no me da, yo no me doy por darle a los otros, si la trasladamos al segundo evento de conflicto en la vida de Pepe, en términos de sus conflictos con la figura del padre, aplica perfectamente. El padre, es decir, la autoridad, no me dio por darle a otros y ahora yo mismo represento ese rol. Habiendo querido hacer lo contrario, Pepe ahora no se da a él por darle a los otros lo último que tiene. El padre, la autoridad, no me autoriza a darme a mí antes que a los otros. Porque en este sentido, tal como ocurre en la metáfora de lo que sucede cuando subimos a un avión y nos dicen, en caso de descompresión, de falta de oxígeno, debes tomar la mascarilla y primero darte estabilidad para podérsela dar a los demás. Esa metáfora aplica perfectamente en nuestra vida individual y a todos los que nos encanta dar y dar y dar y dar. Quizás nos caería bien un momento para reflexionar que cuando yo doy, yo doy, yo doy y doy, de alguna manera interrumpo el flujo de la abundancia, que inicia cuando dándome lo que necesito para estar bien, me doy, los otros me dan, me doy, los otros me dan. En este sentido, el universo opera como si fuera una caja perfectamente resonante. Yo digo hola y el universo no me contesta ¿cómo estás? Yo digo hola y el universo contesta hola, de manera intensificada. Así que si yo me doy, el universo a su vez me regresa para que no solo me lo quede, sino para que pueda compartirlo toda vez que he resuelto mis necesidades básicas. En este sentido, concluimos esta primera historia explicándole a Pepe que lo que ocurrió con su padre fue tan solo el anuncio de un conflicto que venía a enfrentar y a trascender en su vida, porque el padre que no le dio por darle a otros lo refleja a él, que muchas veces se queda sin nada y desprovisto con tal de proteger a los otros, en cuyo caso el conflicto central es que no lo voy a poder lograr, porque para poder dar yo necesito estar bien. ¿Cómo le hago? Ya que me di cuenta del mensaje implícito que hay en mi relación con el padre. Pues nada como regresar a las 5 características y a los 5 atributos para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. No cuando tengas 100 millones, Pepe, sino cuando en lo cotidiano empiece a generar nuevamente recursos. Decíamos hoy que uno, la autoridad es el padre, como quien dice, él es el que se puede autorizar a hacer su voluntad, a ser dador, a darse lo que se merece. Y por supuesto, nadie dice que no, a ser un buen proveedor, un dador equilibrado. Un dador equilibrado que reconoce que en el flujo constante de la abundancia, y hago aquí la imagen del infinito, yo me doy y entonces el universo me da. Yo me doy, el universo me da. Y como el universo me da y yo me sigo dando, tengo más para dar a otros. Soy el que me autorizo a darme lo que merezco y necesito. Así que si recibo 10 pesos en lugar de dar los 10 tal cual llegan, debería quedarme con lo necesario para estar bien y desde esta posición empezar a solidificarme. Por cierto, el Padre perdona. Número 4. Y es posible que tú, como en el caso de Pepe que te he contado hoy, guardaras todavía culpa o un dolor al sentir
que no fuiste el padre que tus hijos necesitaban. Y me gustaría invitarte a considerar que si ocurren estas cosas tan fuertes a nivel familiar, y la familia es un conjunto de almas investigadoras que vienen a resolver un tema que les une, más que el hecho de que no hayas sido un buen padre, fuiste el padre que necesitaban estas almas para resolver el mismo tema que estás investigando. Que solo a raíz de esto que ocurre, tú estás en posibilidad de tomar distancia, entenderle a lo que te quiso decir el conflicto con la vida, y en honor a tus hijos y a tu padre que vinieron como tú a investigar el tema, hacerlo distinto en forma amorosa y como la autoridad que te da el visto bueno para empezar a ser distinto contigo mismo, y así al resolverte a ti, que no a papá o a tus hijos, tener un nuevo ejemplo de lo que significa el recorrido, porque el padre que perdona y se perdona les enseña a sus hijos que en la vida va a haber dificultades, pero que si nosotros somos los primeros que ponemos sobre nosotros una mirada apreciativa, una vista empática que en lugar de regañarnos nos dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió? En lugar de culpa que congela, tenemos el entendimiento justo que nos hace sacar mayor provecho de eso a lo que llamamos fallas, que a final de cuentas todos vamos a tener, porque si venimos a la tierra a ser mejores, a llegar más lejos, vamos a tener que atravesar caminos por los que nunca nos habíamos movido. Y si vamos a tener que transitar caminos desconocidos, al no tener experiencia nos vamos a equivocar, porque ¿qué significa fallar sino no tener experiencia? En resumen, si venimos a ir más lejos necesitamos más experiencia, y si necesitamos más experiencia vamos a fallar, no para caer en un fondo sin fin, sino para que cada falla nos permita rectificar el objetivo, nos permita rectificar lo que necesitamos para llegar a donde deseamos. Bueno, el primer caso que yo te quería contar, decía al arranque, te tengo dos más, pues se han acumulado los casos en consulta sobre los que yo te quiero hoy participar. Vamos al caso de esta segunda persona que se atreve a venir a consulta, que nos permite hoy emplear su historia y a quien yo he dado el nombre de Coral. El conflicto en el caso de Coral no es decir, oye, pues no sé si hay o no algo allí pendiente de solucionar. El caso es que ella sí tiene un conflicto con la autoridad de otros. ¿Dónde se ubica su problema? Representará el caso de una persona que busca emplearse, que ha terminado sus estudios de maestría y que sintiéndose preparada quiere ya trabajar para ser independiente económicamente. Resulta que consigue un empleo temporal donde está feliz y donde tiene un contrato que cuando más le dura un mes más, y alguien viene y le hace una propuesta para tomar un trabajo permanente y alguien diría, pues ni qué dudar, cómo preocuparse si eso está increíble. Sí, pero aquí la situación es que parece que el lugar en el que se encuentra es felicidad absoluta, es la dicha total, lo que hace a su corazón vibrar y estallar. Y a primera vista, cuando le pregunta a su corazón y a su cuerpo si le gusta el nuevo empleo, cuando va a validar de qué se trata, empieza a tener dudas. ¿Cómo saberle leer a la vida ante estas decisiones? Bueno, yo digo que es muy importante que estemos claros de lo siguiente. Las condiciones de llegada a la Tierra hablan de los desafíos que nuestra alma viene a resolver. Y lo voy a explicar con detalle porque el día que lo descubrí, me pareció que esto entregaba una información fundamental como si fuera una brújula que nos permite entender el norte de hacia dónde vamos, al menos al nivel de alma. Repito, las condiciones de salida tienen todo que ver con tu vida. Me refiero a cómo llegaste a la tierra y cómo estuvo tu relación inicial con mamá y papá.
y que aquí va a estar el plano de lo que tu alma viene a resolver. Lo digo porque quiero ponerte el contexto como llega a la tierra Coral. Coral es hija de una madre soltera. Madre soltera que en su momento, antes siquiera de que llegara a la tierra o fuera concebida Coral, decidió ir por una relación con un hombre casado. La mamá de Coral decidió y optó por una felicidad que era efímera. Y aún con todo y ello, no se pudo despegar de lo que le entregaba felicidad efímera, de tal manera que así es como llega Coral a la tierra. Cuando la madre de Coral se entera que está embarazada y sabe de este pues amante casado, desea visitarlo para contarle el conflicto que ella tiene, pensando que como le ha dicho que la ama y que algún día va a dejar a su esposa, se va a venir con ella a ayudarla. La sorpresa de su vida ocurre no con la noticia del embarazo, sino cuando llega a buscar al amante y se da cuenta que la esposa del amante está embarazada. Esto naturalmente hace que ella viva un gran shock y que decida hacerse a un lado, con lo cual, cuando Coral está en el vientre materno, la autoridad se ha ausentado. ¿Qué quiere decir en la vida de alguien que el conflicto con el padre ocurre desde antes de que nazcas, sino una condición de llegada y de salida que para el alma es vital reconocer sobre lo que viene a resolver? Cuando la autoridad se ausenta desde antes que nazca Coral, nosotros vamos a sospechar y a manejar a nivel de hipótesis que esta alma, uno, es posible que no se autorice a hacer su voluntad. Es posible que en esta vida venga a entender qué significa darse como un padre abundante y amoroso o no darse encerrado en el miedo. Es posible que esta alma tenga tanta culpa que posiblemente tenga conflictos en su perdón. Y es posible que esta alma no siempre establezca límites sanos y en ese sentido pueda caer en tentaciones efímeras, como la de la felicidad a través de la cual ella es concebida. Así que entonces verificamos con este entendimiento de las condiciones de salida en términos de tu relación con la madre y el padre, cómo esto podría tener alguna, digamos, aplicación cierta y que dé claridad a lo que está viviendo Coral. Recordemos, su madre optó por la felicidad efímera. Y cuando está dudosa de una decisión sobre qué trabajo tomar, no sabe ni qué hacer, porque tiene una felicidad ligada a un contrato que dura un mes. Es decir, ella misma en el conflicto que viene a presentar está haciendo las veces de mamá, o al revés. Mamá en su momento de nacimiento es una proyección de un conflicto que a ella le va a tocar resolver. Entonces, hay una decisión de felicidad efímera y otra que posiblemente no quiera tomar porque quiere aferrarse a esta. Si bien su propia madre tuvo sus propias razones para tomar esta decisión y su propio camino de crecimiento interior, lo que ocurre por el otro lado cuando observamos la disyuntiva de Coral es que en el nuevo trabajo posiblemente no le estén liberando todos los recursos que ella va a necesitar. Le van a pedir hacer recorridos así gigantescos y no le van a dar auto. En ese lugar que le ofrecen el contrato permanente ya tiene tiempo trabajando y no le han cambiado la computadora. Cuando empezamos a ver el conflicto con la autoridad hacia afuera, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso de Pepe. ¿Cuál es el reclamo que tienes con la autoridad? ¿O cuál es la realidad que te incomoda con esta autoridad? En el caso de Coral es que no me da lo que necesito. Y entonces creo que ya te sabes nuestro procedimiento, porque si ellos no me dan lo que yo necesito, me pregunto hasta dónde yo podré ser la que no me doy lo que necesito a mí o la que no le doy lo que necesitan a otros.
Y pues inmediatamente estas reflexiones comienzan a hacer que Coral vea las cosas de una manera distinta, porque sus conflictos con la autoridad, en efecto, representan las necesidades no resueltas de ella como la autoridad para con ella mismo, y que entonces, a fin de que las veamos, se expresan a través de lo que proyecta nuestra relación con los demás. En este sentido, cuando empieza a entender que sus preocupaciones en el trabajo permanente que le va a dar el ingreso que necesita para lograr las metas que desea, empieza a darse cuenta que los recursos que no le dan es el impedimento, que no le gusta no tener auto y computadora, y que además si hay algo que le pesa es que con tal de ir a ese trabajo de tiempo completo, podría perder rentas que ha dado. Y le pregunto clara de lo que significa el concepto del padre. ¿Hasta dónde podría ser en esta ocasión tú la que te autorice a darte este visto bueno, este bobo, para dejar allí la renta de 2 meses por algo que se acerca a lo que te va a hacer mucho más sencilla la vida? ¿Hasta dónde tú puedes ser la dadora de eso que necesitas? Me cambio a vivir a otro lugar, aunque pierda aquí unas rentas. Yo me autorizo. Porque yo me autorizo a hacer mi voluntad, no de felicidad efímera, sino a hacer mi voluntad de largo plazo en lugar de seguirme alejando de ella. ¿Hasta dónde yo me perdono? Yo no diría cómo me perdono. Sí, porque si hay algo que le pesa es que siente que no está suficientemente bien, digamos, capacitada, que quizá no tenga las habilidades y que por eso tiene que tomar ese único trabajo. Resulta que ella estudia ciencias políticas y después estudia economía. Y como no estudió economía del principio, entonces siente que no tiene la capacidad y no le van a ofrecer trabajo. Y yo le digo, ¿cómo me doy cuenta? Te cuento a ti que muchas veces confundimos la capacidad con la experiencia. Una cosa es que no tenga la experiencia y otra cosa es que no tenga la capacidad. ¿Hasta dónde me perdono por no haber tenido esos estudios, comprendiendo que en la vida nada está de más? Que si soy una politóloga y además una economista, tengo mucho más que dar porque tengo una vista más ampliada. Cada uno somos únicos, cada uno de nosotros traemos regalos y en la experiencia que tenemos, si reconocemos todo lo que hemos recorrido, también podemos saber los talentos que tenemos para ofrecer, en lugar de seguir castigándonos porque no hice el camino que tenía que hacer. ¿Según quién? Según una autoridad que está dentro de la cabeza y que en lugar de ser amorosa nos está martillando. Si tú traes una autoridad que te está latigando, quiero recordarte que el padre y la autoridad que tenemos como el arquetipo de mayor nivel en cuanto a amor y poder interior, nos recuerda que eso que es Él, que eso que Él hizo en una explosión de amor creó, es lo que nosotros podemos hacer si reconocemos que tenemos la llama de ese amor y poder en nuestro interior. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Han caído 20? ¿No han caído? ¿Por qué no me ayudas con comentarios para que yo pueda saber hasta dónde este contenido está resultando de ayuda? Pues me voy al caso de Flora. El caso de Flora representa hoy nuestra tercera oportunidad de mostrar la experiencia de alguien que podría representar tu propia historia. Flora ha tomado la decisión de separarse, ha tomado la decisión de emprender un camino distinto con el compañero que tenía ya 10 años. Este compañero y ella empezaron volando juntos, pero en algún punto del camino sus vuelos fueron diferentes. Él se encuentra en casa y me dice echado para atrás y ella se siente como en el remolque de un auto que no se mueve, perdiendo por completo la vida que ella tiene. Han llegado a este acuerdo de separación y sin embargo, cuando ella empieza a animarse a tomar los primeros pasos por algo que honre su proceso de evolución, por algo que agradezca en respeto al compañero, pero que sobre todo reconozca que al llevar caminos distintos, naturalmente ellos están llamados a moverse en direcciones diferentes, acude a un departamento, al primer departamento que está inspeccionando para cuando ella esté sola,
y apenas sale del departamento empieza con una crisis de ansiedad descomunal. Claro, esto hace que ella se preocupe y diga, estoy yo no lista para esta separación y pide ayuda por lo mismo para fortalecerse en su decisión o recalibrar su decisión. Bien, lo que ocurre durante el proceso, cada quien es dueño de sus decisiones. Lo que nosotros podemos hacer es plantear preguntas que puedan hacer que verifiques cuál es el verdadero sentido y la intención que tiene el movimiento que estás dando. Es decir, no es que estemos buscando en arqueología emocional que el mundo se separe, sino que cuando ha llegado el momento en el que una relación se ha agotado, su potencial y lo que pudo dar para evolucionar se completó, al reconocerlo, también podamos tomar decisiones desde el amor y para el amor. En este sentido, ansiedad nos refleja un conflicto por algo que yo posiblemente quiero, pero que lo siento peligroso. Entonces yo quiero esto, pero es peligroso y al mismo tiempo mejor no lo quiero. Ansiedad porque queriendo la separación es posible que sea peligrosa. En este sentido, si la primera vez que tú sufres un ataque de ansiedad ocurre aquí, la única hipótesis que tenemos es que aquí está ocurriendo una separación o un conflicto en el que me alejo de algo que quería, pero porque es peligroso y al mismo tiempo, como lo quería, se genera como un círculo vicioso. Sin embargo, cuando no es la primera vez en tu vida que hay una crisis de ansiedad, lo que sospechamos como una segunda hipótesis es que esta crisis de ansiedad refleje el recuerdo de un evento que ocurrió en el pasado en un lugar similar a aquel en el que me encuentro, o un peligro, o además un peligro pasado. Yo le pregunto a ella de qué manera estar en un departamento sola podría ser peligroso. Y esta sola pregunta trae 3 escenas en su vida donde pudo estar en fuerte peligro. Una, cuando al llegar a su departamento en la calle la golpean. 2, justo cuando está en su departamento sola, se ve en un sofá llena de tristeza porque se ha ido un compañero. Y 3, cuando estando en un departamento, un familiar se quiere pasar de listo con ella. ¿Por qué estos eventos que provocan ansiedad me llevan al tema de conflictos con el padre o la autoridad? Porque en el caso de Flora, este tercero que te estoy presentando, una vez que ella ha tomado una decisión desde el amor y hacia el amor, y no puede ejercer su voluntad, y no puede darse lo que se merece, porque hay eventos que se quedaron allí anclados. Lo que necesitamos ayudarle a ella y a ti si estás en esta situación es a reconectar con tu poder interior, es a cambiar significados de peligro como ese que se quedó cuando ella empieza a resonar en miedo. Y no sé si tú sabes de esto que se ha descubierto en el mundo de la física, cuando en un mismo cuarto tienes 2 guitarras. Una guitarra la haces vibrar, por ejemplo, en la segunda cuerda, pues sin tocar a la segunda, también empieza a vibrar su segunda cuerda. Esto es lo que pasa con la ansiedad. Un peligro presente por algo que quiero, pero suena peligroso porque no quiero estar solo o sola, trae a colación la memoria de momentos donde estando solo hubo peligro. Y lo que tenemos es que agradecer el mensaje de la ansiedad por este posible peligro futuro para hacer cambio y fuera. Es decir, si puede haber un peligro, yo quiero conocerlo. Es decir, si voy a buscar un departamento, quiero uno que no esté en una zona peligrosa y tan oscura que si llego de noche me puedan ahí hacer algo. Claro que quiero incorporar el mensaje de la ansiedad. También quiero reconocer que quizás hubo un momento en un sofá donde la pasé súper mal por estar solo o sola, pero que está vibrando la cuerda del miedo cuando en esa etapa viví otros momentos de mucha plenitud en mi vida en soledad. Finalmente,
para todos aquellos que están viviendo un conflicto porque no quieren estar solos, aun cuando ya están o van para allá. Me gustaría ayudar para finalizar hoy, para ayudarte con dos cosas. Si ya sabes, como Flora, de dónde puede venir un evento en el que hubo un peligro estando solo o sola, has descubierto la historia detrás de la historia. Decía al inicio que necesitamos 3 pasos. El primero ya lo tienes. El segundo, liberar la emoción que quedó bloqueada en el tiempo y en tu cuerpo. Si no tienes esta meditación, tenemos una meditación para que puedas regresar con la imaginación al momento que te marcó e identificar dónde en tu cuerpo se quedó un bloqueo generando tensión en tus músculos y tejidos. Es una meditación que nos puedes pedir y te la mandamos a través de WhatsApp. Nuestro número más 52 55 45 10 27 83. De todas maneras, en nuestras redes están nuestros datos de contacto, más 52 55 45 10 27 83. Y paso número 3, aquí hay que cambiar conclusiones. Las conclusiones las cambiamos de manera consciente y no consciente. Si tu tema con el padre es un asunto de autoridad, no la de otros, sino la propia autoridad que necesitas tomar, porque a lo mejor el padre se venía sobre ti, te avasallaba, no te dejaba decidir, no te dejaba optar, y ahora es momento de pararte firme sobre tu voluntad. Me gustaría sugerirte que cambies el concepto de soledad como un peligro, como la soledad, la edad del sol, sol padre, por cierto. En este sentido, la soledad, la edad del sol, la etapa en tu vida que tiene un principio y un final, es solo un momento en tu experiencia de vida en el que la oportunidad que se abre como el sol que brilla es ir a tu interior para retomar niveles más elevados que potencien tu amor, tu sabiduría y tu fuerza y tu fuego interior. ¿Cómo se aprovecha esta oportunidad de la soledad, la etapa en la que retomo el brillo interior, sino comenzándome a autorizar? Y yo le decía, sal buscando ese otro lugar, sabiendo cuál es el presupuesto que te vas a autorizar. Ahora tú eres la directora de tu vida, la autoridad que le da el bobo al presupuesto para que te des lo que te mereces, para que te sientas cómoda, para que no estés en un lugar en el que te sientas triste. Autorízate a hacer tu voluntad si tu voluntad nace desde y hacia el amor personal. Ponte de pie y atrévete a darte lo que te mereces y que posiblemente otros no te hubieran dado. Y sobre todo, como el Padre, perdónate, porque lo que parece una falla o un error puede ser en verdad la razón de tu plenitud y de tu crecimiento interior. Y en determinado momento, como le pasó así también a nuestra querida amiga Coral, reconoce que eres tú quien te libra de la tentación y del mal cuando fijas límites sanos, cuando reconoces si algo es tuyo o no es tuyo. ¿Esta es mi vida? Sí. ¿Este es mi cuerpo? Sí. ¿Yo puedo decidir por la vida de otro? No. ¿Yo puedo decidir por el cuerpo de otra? No. Lo único que puedo hacer yo es ir en pro de mi felicidad y de mi plenitud. ¿Me voy a equivocar? Seguro. Es más, puede haber decisiones que como no he temado me lleven a caminos que no hubiera querido, pero es gracias a esos caminos como puedo rectificar e ir todavía más lejos de a donde pensaba yo llegar. Por último, porque sé que este tema de las condiciones de salida que tienen que ver todo con tu vida pueden haber dejado dudas en varias personas que en cuanto escucharon este concepto comenzaron a revisar sus propias condiciones de salida. Quiero compartirte este descubrimiento que me ha permitido ayudar a otros a raíz de que entendí el origen de mi vida. Comenzaré, como dicen, con el burro por delante, pero solo para explicarte cómo proyectando lo que yo viví y lo que ahora veo en otros,
puedo muchas veces ayudarles a descubrir qué significan las condiciones de salida y sobre todo las relaciones como se establecen en el tablero, siquiera antes de comenzar a respirar en la tierra o cuando lo estamos haciendo por primera vez. Resulta que yo en algún momento descubro que una mujer que viene a consulta, quien se siente desamparada desde que recuerda, el primer momento que siente el desamparo es cuando ella llega a la tierra. Tiene la bendición de que sus dos padres la esperan. Sin embargo, en el quirófano su madre está anestesiada y dormida y su padre no ha alcanzado a llegar al hospital. Según le cuentan, ella vive por varias horas una estancia fría, sola y a su suerte en un cunero en ese hospital, en lugar de ser recibida en brazos y calor paterno y materno. Pues bien, esta sensación de desamparo se repite toda su vida. Ella me dice, Maru, no te puedes imaginar el desamparo que yo sentía de pequeña en mi casa, porque aunque un domingo estábamos todos, estábamos en cuartos separados. Y esa sensación de están pero no están, conecto pero no conecto, a mí me hacía sentirme desamparada. Ella en su momento vino por un conflicto de virus de papiloma que le transmite un compañero al que elige no porque quiera, sino porque sintiéndose desamparada, así lo conoce y así se queda aferrada a él. ¿Qué le quiere decir la vida a quien de alguna manera se sintió sola y abandonada por su padre y por su madre? Que muchas veces es posible que la autoridad se ausente, que no haga su voluntad, que no se dé lo que le interesaría a su corazón o lo que merece, que muchas veces no se libre del mal al no poner límites sanos. Y por otro lado, la ausencia de mamá podría significar pues que ese calor materno lo esté dejando a expensas de otros. Ahora bien, ella tuvo la dicha de tener a sus padres siempre con ella y esta lectura del mapa nos ayuda inmediatamente a saber por dónde comenzar cuando yo digo que me retomo al recordar que yo soy la autoridad. Fíjate que esto lo viví, digamos, como terapeuta y lo vi en forma exacerbada en el caso de alguien que vive estos mismos dos conflictos, el padre se ausenta y la madre también, pero en el caso extremo, por ejemplo, de quien fue abandonado y luego adoptado. Es decir, que es altamente probable que en ese caso, si tú lo estás viviendo o lo has vivido así o tienes a un ser querido así, es posible que se viva de manera aún más exacerbada el desamparo y que la autoridad se ausente y no me dé yo lo que necesito, sino que me ponga siempre a expensas en manos de otros. Aplica igual para trabajos en los que yo, en lugar de confiar en mí, confío en la buena voluntad de los otros, acabo haciendo lo que no era mi voluntad y cuando llega el momento de darme calor, en lugar de darme calor, me latigo sin perdonar lo que haya ocurrido. Pues son ejemplos, estoy segura que serán ejemplos que dejen una profunda reflexión y quiero terminar justo por donde empezamos, porque qué diferente luce la vida cuando en lugar de reclamar y quedarnos en lo que nos hicieron ellos, los padres que se fueron, se ausentaron queriéndolo sin quererlo, o con quien tuve una fricción, si yo en lugar de reclamarles y dejar la responsabilidad en ellos, me sitúo afuera del escenario, me siento en las butacas y desde aquí veo la vida de una forma más justa, abriendo más las cortinas y entendiendo que lo que el Padre de alguna manera representó para mí era el mensaje de lo que yo vengo a transformar, entonces sí convierto el conflicto con el Padre en la gran oportunidad de ponerme de pie y sin importar lo que haya pasado,
retomarme por completo desde la seguridad que vengo equipado con lo que necesito para resolver lo que sea que haya pasado y lo que sea que esté pasando. Y que en todo caso decidas reconectar con nuestro contenido o enriquecerte de lo que ofrecemos a través de nuestras redes sociales. Recordarte que nos encuentras como Arqueología Emocional en YouTube, en Instagram y también en Facebook. E invitarte para que reconsideres volver con nosotros si es tu deseo a través de estas producciones, si es también tu interés a través de una sesión personal o si es así tu necesidad a través del trabajo que ofrecemos en talleres y programas de formación donde nadie tiene la necesidad de hablar y exponer su situación individual, pero sí se puede enriquecer de lo que significa escuchar a otros. Te agradezco de corazón y deseo que esta información eleve todo ese buen sentimiento que hay en tu interior y que posiblemente se sentía obstaculizado por un conflicto en la relación con el Padre. Nos vemos cuando sea el momento de volvernos a encontrar.